Hemos convocado al director ejecutivo de Comex Perú, Jaime Dupuy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Dupuy. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Bueno, estoy leyendo aquí parte del comunicado que ustedes ya han expresado y lo estamos poniendo ahí a doble pantalla. Sin embargo, quisiera que usted, por favor, nos detalle, ¿no? Esta preocupación que existe en torno al manejo del país por parte del gobierno durante este 2025. Buenas tardes. Sí, no, muy buenas tardes y gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. Ujú. Mire, creo que este comunicado es muy importante porque creo que hace mucho tiempo no veíamos un comunicado del sector empresarial en su totalidad. Es un comunicado, como bien dices, que viene siendo apoyado por casi la totalidad de las organizaciones empresariales que representan a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, incluyendo cámaras de comercio regionales, donde lo que le estamos diciendo al gobierno es que en un año preelectoral, donde puede haber riesgo de muchas medidas populistas, donde hay muchas condiciones económicas que pueden hacer que el Perú otra vez crezca y esté en el lugar que merece estar y por las condiciones que existen pudiera estar, sobre todo pensando en los precios positivos que tenemos de los minerales, que es nuestra principal actividad exportadora, es urgente que se dicten medidas a la interna que puedan justamente permitir a los negocios de todo tamaño a que desarrollen, porque en realidad, como bien ponemos en el comunicado, la inversión privada es el 80% de la inversión en el país, es la que genera empleo, es la que genera desarrollo económico, que al final va a generar mayor recaudación tributaria y como consecuencia de eso genera mayores ingresos y bienestar para los ciudadanos. Entonces, tiene que haber una política de Estado alineada de todo el gobierno, impulsada desde las más altas autoridades, para que promuevan y protejan a la empresa privada, de Ujú. todo tamaño, repito. Y para eso tenemos que enfocar temas que tengan que ver con, por ejemplo, combatir la inseguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con economías ilegales. Hay que tener mucho cuidado con el déficit fiscal, hay que ser muy responsable. Acciones como se vienen tomando, por ejemplo, en el caso de Petroperú, despilfarrando dinero de todos los peruanos cuando podrían utilizarse justamente para cerrar brechas en materia de educación, salud, infraestructura, son necesarias tomarlas en cuenta. En general, respetar las reglas de juego, ¿no? De la inversión. Entonces, lo que vemos de un tiempo a esta parte es que el gobierno está muy débil en cuanto a eso. Un Ministerio de Economía y Finanzas que ha permitido muchos proyectos de ley que vienen del Congreso sin observarlos, que han generado mayor forado fiscal, que al final no solamente va a impactar a nosotros, sino nos preocupa el impacto en las generaciones posteriores, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahora ustedes, mediante este comunicado, bueno, cuestionan un poco las políticas en el MEF, ¿no? Que dirige José Arista. ¿Es el momento quizás de sugerirle un cambio de ministro? Mira, nosotros no estamos hablando de un cambio de ministro. El ministro de Economía es una persona con mucha capacidad, con mucho conocimiento de la gestión pública. Lo que le estamos diciendo al gobierno en general, y sin duda el Ministerio de Economía tiene parte muy importante en el gobierno, es que tiene que haber primero una coordinación mayor con el sector privado. No se puede estar gobernando de espaldas a quienes son tu objeto de gobierno, ¿no? Son aquellos que te dan el mandato para gobernar, que es la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía el sector empresarial es muy importante. Entonces, tiene que haber hay que retomar ese contacto, ese diálogo que ha habido hace unos meses atrás que se ha perdido un poco, porque justamente lo que se necesita el gobierno es conocer de primera mano cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades, justamente para poder trabajar conjuntamente. Eso se Ujú, ha perdido un poco en estos tiempos y por eso es que tiene que haber un comunicado en donde se le está diciendo, oye, esto es lo que te estamos pidiendo que se tiene que hacer. Entonces, ujú. no estamos hablando necesariamente de cambio de ministros, sino de exhortar al gobierno, exigirle que es momento que en un año que va a ser un poco más complicado aún seguro por ser preelectoral, hay que trabajar de la mano y hacer y priorizar estas acciones que se necesitan para reactivar el desarrollo económico del país, ¿no? Ujú. ¿El gobierno de Dina Boluarte no está siendo efectivo en la reactivación económica? Sin duda lo vemos, podríamos crecer a tasas mucho más altas, ¿no? Estamos viendo como gran logro tasas de 3% cuando en realidad hay Ujú. condiciones, y Es sobre lo que todo digo. viendo a comparación de otros países del mundo, en realidad podríamos tener, pues, hay un campo de acción mucho más grande, ¿no? Por Ujú. ejemplo, como te estoy
comentando, hay un precio, hay un entorno positivo en materia de precios, por ejemplo, de los minerales. Entonces, tu actividad minera, que es la principal, tiene que ser prioritaria. Hay muchos proyectos que todavía están en exploración, hay que hacer un trabajo conjunto, se hablaba de una ventanilla única digital minera, que todavía no la vemos, en fin, una serie de acciones. La agroexportación, que es tu segundo actividad exportadora. Se habla de una ley agraria que está pendiente de aprobación en el Congreso para darle esas herramientas que en su momento tuvo y que generó lo que es ahora, ¿no? Y sobre todo porque tiene un efecto muy importante en cuanto a empleo. Es una de las actividades que genera más empleo en el país. Entonces, tiene que priorizarse también tu sector agroexportador. Y si hablamos, hay muchos temas adicionales. Turismo. O sea, tenemos un montón de potencialidad y recursos en materia de turismo y todavía las cifras son, todavía no llegan a la etapa prepandemia cuando vemos que países con los cuales podemos competir en temas de turismo ya han sobrepasado. Entonces, hay una serie de medidas que vemos que se dan, por ejemplo, con problemas en Machu Picchu con la venta de boletos, o se está discutiendo un plan de desarrollo urbano en el Urubamba que puede afectar el turismo, que son cosas que el gobierno tendría que hacer lo suyo como prioridad, ¿no? Hacer una lista de estos temas que son las actividades, digamos, económicas que pueden mover la aguja en el país y siempre poniendo el ojo también en estos temas más transversales, ¿no? De tener una política de simplificación, de ver a la empresa de todo tamaño, repito, privada, como un aliado del gobierno. Entonces, siempre tener una política de simplificación, de regulación, de simplificación, de trabajar mucho con gobiernos locales y regionales para no crear trabas a la empresa. Y, en fin, una serie de acciones que no las vemos, ¿no? No están en la Ajá. agenda pública. Tú bien estás comentando, la presidenta no sale mucho a hablar es la que debería tomar la batuta y dar esos mensajes de tranquilidad y dar las instrucciones a sus ministros para que su gobierno efectivamente dé prioridad a los temas que estamos contemplando No hay acá. un liderazgo económico, entonces, en el gobierno de Dina Boluarte. No, no lo estamos viendo. De acuerdo, de acuerdo. A pesar de que el ministro José Arista dijo que este año creceríamos a una tasa de 3,2%, ¿no? Que para él era, Mira, vamos, tendríamos que tener que crecer a tasas mínimas del cinco por de ciento, 5, ¿no? Si, evidentemente, si ¿no? queremos realmente reducir pobreza, deberemos, y lo podemos hacer, porque hay las condiciones para hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ustedes hacen hincapié en Petroperú, ¿no? El argumento tienen palabras bastante, digamos, llamativas, ¿no? Dicen que en el comunicado de que Petroperú, en resumen, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia de ustedes para esta empresa estatal? Mira, y- en teoría se iba por un buen camino cuando anteriormente teníamos a un directorio técnico que había hecho unas propuestas concretas sobre qué se debería hacer con la empresa privada, una empresa privada que genera muchas deudas para el Estado y que si fuera, perdón, una empresa estatal y que si fuera una empresa privada ya estaría en quiebra hace mucho tiempo por las condiciones en las que existe, ¿no? Y toda esta deuda que se ha ido acumulando al final se tiene que cubrir con dinero público, que es dinero de los peruanos, ¿no? El Sí, Estado no tiene plata, el dinero es del contribuyente. Entonces, en su momento, este directorio independiente lo que hizo fue, ok, hay que hacer una serie de recomendaciones, y entre una de ellas, por ejemplo, eran hacer auditorías para achicar la empresa, para dar una gestión más privada, para contratar a una empresa privada o tercerizar, para que pueda efectivamente ver bien la dimensión que pudiera tener. En algún momento, de repente, la solución podría ser simplemente dar al privado muchas actividades y de repente quedarse con lo que sea necesario para cumplir con el rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado en la economía, ¿no? Si lo que se dice es que, por ejemplo, necesitas una empresa estatal como Petroperú para asegurarte el acceso de combustibles a zonas alejadas o en la selva, perfecto, eso lo puedes hacer, no necesitas una refinería o no necesitas una empresa tan grande, puedes achicarte para cumplir ese rol subsidiario, pero hay muchas actividades sí, que mejor las podría hacer un privado y lo hemos visto ahora último en el ejemplo del derrame que ha habido, ¿no? ujú, Claro, unos meses atrás, cuando veíamos que sucedió con una empresa privada, eh, los focos estuvieron ahí, ¿no? Pero cuando es con Petroperú, y con el impacto que hace, nadie se queja mucho, ¿no? así es, no hemos visto tampoco ahí las campañas, ¿no? Vamos a estar atentos indudablemente a la respuesta que tenga el gobierno frente a este comunicado de los gremios, ¿no? Que le insisten al Poder Ejecutivo la necesidad de que el gobierno de una vez por todas reaccione en puntos claves, ¿no? De decisión política, seguridad ciudadana, el tema de la nueva ley de agraria, Petroperú, ¿no? Entre otros puntos para enfrentar estos desafíos y crecer a mayores
a mayores porcentajes, ¿no? Cosa que, según los gremios, no se está viendo en nuestro país y evidentemente coincidimos también con el sector privado en esta materia. Muchísimas gracias, señor A Jaime Dupuy, por ustedes. ese contacto con la multiplataforma de Sol TV. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias.